Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Soy el 11º primarca, pensó el viajero, mientras la realidad se distorsionaba a su alrededor y una avalancha de conocimientos fluía en su mente. No eran recuerdos suyos, sino memorias innatas que pertenecían al 11º primarca. Conocimientos grabados en su alma, porque los primarcas eran semidioses, creados por el emperador de la humanidad. Susurros estremecedores invadieron su mente, y su cuerpo entero se tensó. Aquellos susurros lo envolvían, intentaban infiltrarse en su conciencia. El viajero resistió. Por el aspecto del lugar, un entorno onírico, retorcido, ajeno a toda lógica, sabía que solo podía estar en la disformidad. Y allí, en el estado actual de la galaxia, solo demonios y dioses del caos podían susurrar. Lo que lo sorprendió fue lo fácil que resultó ignorarlos. Apenas se esforzó en bloquearlos, y los susurros cesaron. El viajero estaba realmente asustado, pues sabía que los demonios y los dioses oscuros eran maestros de la corrupción, y él no era precisamente alguien de voluntad férrea. Más bien, era una persona común, un sobreviviente más de un país donde conseguir comida era una lucha diaria. Su vida había sido dura, sí, pero no era un soldado, ni un guerrero, ni siquiera alguien con gusto por la violencia. Nunca estuvo en el ejército y jamás le agradó resolver los conflictos con los puños. A pesar de su vida miserable, esto era Waramer. En este universo de muerte, caos y horrores cósmicos, su antigua existencia podía parecer un paraíso. Por eso mismo pensó que sería más difícil resistir los susurros, pero fue todo lo contrario. Apenas se plantó en su decisión, los susurros desaparecieron, como si la oscuridad hubiese sido espantada por un rayo de luz. ¿Es porque soy un semidios?, se preguntó. O quizás, soy psíquico, se corrigió. La idea no venía del razonamiento, sino de algo instintivo, como saber que uno tiene manos. Entonces, ¿qué clase de manos tengo?, se preguntó. En este mundo, existían muchas habilidades psíquicas, pero entre los 20 primarcas, solo Magnus el Rojo era conocido por ser abiertamente psíquico. Algunos, como Sanguinius, tenían dones especiales, pero no se comparaban con el nivel de Magnus, que era lo más cercano al emperador en poder psíquico. El viajero sabía que, con solo intentarlo, podría manifestar su poder. Pero usar habilidades psíquicas dentro de la disformidad era como encender un letrero de neón que dijera comida apetitosa. Así que descartó la idea. En su lugar, decidió sellar su mente y dormir, esperando que la cápsula eventualmente saliera de ese infierno. Antes de cerrar los ojos, eligió un nombre: Sion. Le parecía apropiado para un primarca perdido. Sabía que no era Magnus el Rojo, solo esperaba no ser uno de los otros que enloquecieron tras caer en mundos hostiles. Y al despertar, la cápsula había sido abierta. Para su sorpresa, había un grupo de personas pujando por él con dinero en la mano. Estaba claro. Se encontraba en un mercado de esclavos, aunque no entendía una sola palabra de lo que decían. Sion miró a su alrededor. Un hombre grande lo exhibía ante una multitud vestida como en la época victoriana, aunque estaban en una ciudad futurista, con un estilo libre y caótico, dominada por un enorme castillo en su centro. Estaba siendo subastado en una plaza pública, junto a un grupo de niños. Sin embargo, él tenía el doble de tamaño que cualquiera de ellos. Mientras observaba, uno de los presentes dijo un número y el resto se cayó de inmediato. Había ganado la subasta. El comprador no se molestó en cargarlo. Un sirviente corpulento se encargó de eso, llevándolo hasta una especie de limusina que partió hacia el centro de la ciudad. Y la vida como esclavo no fue difícil para Sion. Era un primarca. Nada que un humano pudiera hacer podría agotarlo. Aún así, fingía. No podía ocultar su increíble desarrollo físico ni su rápido crecimiento, pero disimulaba, actuando como si solo fuera un joven excepcionalmente fuerte pero torpe, lo cual lo relegaba a trabajos pesados como cargar cajas. No era una broma. En esta civilización avanzada no había grúas, y apenas contaban con camiones y autos. Sion suponía que odiaban caminar o perder tiempo. Además, la población era ignorante. No existía ni un solo mecánico en toda la ciudad. Intentar estudiar tecnología era castigado con la muerte por la realeza, que según Sion dedujo era la dueña de las PC, unas computadoras capaces de construir cualquier cosa contenida en su base de datos. Sion estaba en Waramer 30K, en una época posterior al nacimiento de Slaanesh y a la caída de la antigua humanidad.
Todo progreso había sido detenido, y aquellos que controlaban las plantillas de construcción estándar, se autoproclamaron amos y señores del resto, monopolizando la tecnología y manteniendo a la población en la ignorancia. La tecnología de este mundo tampoco era demasiado avanzada, por lo que su no debía ser particularmente valiosa en comparación con las de la era dorada de la tecnología. Sin embargo, seguía siendo un recurso estratégico fundamental. Debido a todo esto y a sus habilidades psíquicas, centradas en la biomancia y la tecnomancia, dos disciplinas que ningún otro primarca poseía como rasgos principales, Sion supo que él no era uno de los primarcas conocidos. Era uno de los primarcas perdidos, aquellos de los que apenas quedaban registros y de los que se rumoreaba habían sido traidores, desapareciendo en circunstancias misteriosas durante la Gran Cruzada. Para Sion, esto representaba una clara desventaja. No sabía nada sobre su vida. Aún así, había llegado a un planeta aparentemente libre de la corrupción del caos. Y aunque sabía que era un primarca, el emperador no le inspiraba confianza. No planeaba recibirlo con los brazos abiertos. No estaba dispuesto a ser una herramienta desechable como los demás primarcas. Si estaba allí, tal vez la historia no sería la herejía de Horus, sino la herejía de Sion. Por eso, su objetivo actual era claro. Escapar del control del emperador y de su visión megalómana de dominio galáctico y supremacismo humano. Para lograrlo, debía comenzar asegurando este mundo. Pero para ello, necesitaba que la Pce permaneciera intacta. No sabía cómo funcionaba realmente ni cómo repararla si resultaba dañada, así que no podía permitirse perderlo todo por impaciencia. Sion planeaba avanzar con calma. Si la disformidad no le había jugado una mala pasada, y por el estado actual del universo, suponía que el emperador apenas habría comenzado el proceso de creación de los marines espaciales, usando el material genético derivado de los primarcas. Para elevar la imagen de la humanidad, seguramente buscaría ayuda de figuras como la genetista Astartes, la cual jugaría un papel crucial, pero que después sería apartada o silenciada, porque el emperador tenía una habilidad notable para enemistarse con quienes lo rodeaban y o simplemente no le importaba. Como la creación de los marines aún debía estar en sus primeras fases, faltaban años o incluso décadas para el inicio de la Gran Cruzada. El Astronomicon tampoco brillaba en la galaxia, lo que confirmaba que el imperio aún no se había consolidado. Así que Sion decidió tomarse su tiempo e invertir en su propio desarrollo, entrenando sus habilidades psíquicas y aprendiendo todo lo posible sobre la tecnología de ese mundo. Y pasaron los años, y Sion creció en poder y conocimiento. Sus poderes psíquicos incluían también telequinesis y telepatía, aunque eran habilidades secundarias, muy inferiores en potencia a su biomancia y tecnomancia. Estas últimas eran sus principales armas. La biomancia fue su principal foco de estudio. Experimentaba constantemente con su propio cuerpo y con los de quienes lo rodeaban, estudiando la anatomía humana hasta el nivel genético. En apenas unos años, se convirtió según él en el mayor biólogo del planeta y aunque no tenía con quién compararse. Gracias a su biomancia, podía aumentar su fuerza, resistencia y capacidad de recuperación. Literalmente, podía convertirse en una bola de demolición. Endurecía su piel hasta volverla una armadura impenetrable para cualquier arma antipersonal del planeta. Aunque, siendo sinceros, esas armas no eran muy avanzadas. En su mayoría, solo rifles láser, similares a los que usaría una fuerza de guardia imperial, nada de bolters, espadas Sierram y armamento imperial de verdad. Sion sospechaba que la familia real del planeta, los poseedores de la Pce, evitaba producir armas demasiado poderosas por miedo a perder el control. Y aunque la tecnología parecía limitada, él había visto naves en la órbita del planeta. Podía sentirlas. Existían recursos, pero eran controlados con cautela. Volviendo a la biomancia. Además de convertirlo en una especie de tanque humano, también podía cerrar cualquier herida en cuestión de segundos. Hasta el momento, no había encontrado nada que no pudiera curar, incluso virus y enfermedades genéticas. Otro detalle era que la biomancia funcionaba a distancia. Sion no necesitaba tocar a sus objetivos para alterar sus cuerpos. Podía aplastarle la tráquea a alguien desde varias cuadras de distancia con la misma facilidad con la que uno parpadea. Podía influir en cualquier parte del cuerpo, incluso en el cerebro. Su técnica ofensiva favorita era algo que él llamaba Lightning Shot. Era literalmente lanzar rayos desde sus manos. No era un poder devastador, no atravesaba paredes ni provocaba explosiones, pero le encantaba por lo visual y lo simbólico.
Le recordaba al uso de la fuerza, como en esas viejas historias del otro universo que solía conocer, y en 5 años, Sion había dominado por completo sus habilidades, entrenando día y noche su biomancia y tecnomancia. No había una sola máquina en la ciudad que él no conociera, y que no pudiera replicar, mejorar o modificar. Además, podía sentir la Pce enterrada a kilómetros bajo la superficie, lo cual le provocaba constantes muecas de fastidio. Acceder a ella sería una tarea titánica. Pero Sion no se desanimó. A sus 8 años, comenzó a trazar sus planes de conquista mundial. Sabía que necesitaría gente y recursos, porque tras la conquista tenía la intención de aprovechar al máximo todo lo que este planeta podía ofrecer. Y para lograr su objetivo de liberar el planeta y usar sus recursos para sus propios fines, Sion primero consideró unirse a algún grupo de resistencia local. Sin embargo, al encontrar uno y escuchar a uno de sus líderes dar un discurso sobre justicia para los pobres y compasión para los necesitados, no pudo evitar que le recordara a un político latinoamericano. Sion, que observaba la reunión desde un techo cercano, simplemente se levantó, se dio media vuelta, y tras darse una bofetada a sí mismo por haber considerado una idea tan estúpida como liderar una resistencia, se dirigió directamente hacia el Palacio Imperial, que dominaba el centro de la ciudad. Y Sion se infiltró en el Palacio Imperial sin ser detectado por las cámaras. Las múltiples alarmas instaladas en el suelo, las paredes y las puertas tampoco lo notaron. Esquivar a los guardias fue trivial. Su velocidad, aumentada por la biomancia, le permitía moverse más rápido de lo que sus sentidos podían percibir. Aunque Sion ya medía más de 2 metros de altura, herencia genética de ser un primarca, seguía siendo un niño, con un cuerpo aún en desarrollo. Sin embargo, sus capacidades físicas y psíquicas ya superaban con creces a cualquier psíquico humano, por poderoso que éste fuera. Ya se había topado con telepatas, miembros de la corte real, pero ninguno de ellos había logrado percibir su presencia. En cambio, él sí pudo leer sus mentes con facilidad, a pesar de que la telepatía era una de sus habilidades más débiles. Por eso, Sion no consideraba necesario esperar a alcanzar su máximo potencial. El momento de actuar era ahora. El emperador debía estar ya planificando la creación de los ultramarines, y pronto viajaría a Marte para unir al Mechanicus al Imperio y dar inicio a su cruzada. Sion no pensaba quedarse de brazos cruzados esperando a que vinieran a utilizarlo como una herramienta desechable. Una vez dentro del palacio, Sion se ocultó en un sótano y desde allí espió a todos, infiltrándose en la red interna. Descargó información directamente a su mente desde los servidores del palacio, accediendo a los archivos privados de la familia real, quienes controlaban cada rincón de la tecnología del planeta y la usaban para dominar por completo a la nobleza. Sion estudió todo sobre el mundo que ahora habitaba. Descubrió que era uno de 3 planetas en el mismo sistema estelar. La familia real gobernaba solo este planeta, pero mantenía alianzas con los otros 2, que también tenían sus propios reyes. Entre ellos comerciaban minerales, alimentos y tecnología. Cada planeta poseía su propia Pce, y compartían productos que uno podía fabricar y los otros no. Respecto a los viajes interestelares, era técnicamente posible realizarlos, pero sin el Astronomicon que aún no existía y debido a los peligros de la disformidad caótica, los viajes eran lentos, arriesgados y poco eficientes. Se limitaban a trayectos cortos, que podían tardar años y estaban llenos de amenazas. Ninguna de las familias reales quería arriesgar su estilo de vida enfrentándose a orcos u otras razas hostiles que pudieran seguirlos de vuelta y arrasar sus mundos. Sion también descubrió su ubicación galáctica. Estaba en lo que en el futuro sería el Segmentum Ultima, justo en el centro de esta región. Aunque no era un experto en Warhammer 40K, Sion tenía conocimientos suficientes como para ubicar la tumba Necrona conocida como Monolith, que se encontraba a apenas un cuarto de la galaxia de distancia. Los Necrones se convirtieron en su primer objetivo de saqueo. Quizás había cosas más cercanas que podría obtener, pero no sabía dónde estaban, así que daba lo mismo. Sabía que los Necrones ya se habían enfrentado a razas con poderes psíquicos en el pasado, y que su tecnomancia sería inefectiva contra ellos. Aún así, deseaba asimilar su tecnología, no a través de la tecnomancia, sino estudiándola directamente. Sin embargo, todo eso estaba aún muy lejos en el futuro. Por ahora, Sion debía concentrarse en conquistar su propio planeta. Sion había tenido suerte. Este planeta estaba relativamente libre del caos. Al menos, no se percibía ningún culto evidente de adoradores, y el panorama psíquico también era tranquilo.
No había escuchado susurros en los bordes de su percepción. Los psíquicos locales estaban controlados por los gobernantes y bien vigilados, lo que les impedía hacer cosas como invocar demonios. Al parecer, los dioses del caos no consideraban que valiera la pena corromper a estos psíquicos, ya que la realeza los rastreaba, los eliminaba o los ponía a su servicio. Era un poder que apreciaban, siempre y cuando se mantuviera en secreto y bajo su dominio. Sion no había tenido la suerte de caer en un mundo y ser adoptado por un rey, como les ocurrió a algunos de sus hermanos. Pero tampoco tuvo la mala suerte de terminar en un planeta de horror, como les pasó a Mortarion, Angron y otros primarcas desafortunados. Su mundo estaba en paz, la única corrupción era la humana, la tecnología era mediocre y no representaba una amenaza para él. Viéndolo en perspectiva, Sion consideraba que había tenido mucha suerte. Hasta el momento, no había tenido contacto con ningún ente de la disformidad. Este planeta era ideal para él, siempre que mantuviera la calma y no hiciera locuras. Sin embargo, no podía evitar preguntarse por qué los dioses del caos lo ignoraban y o si simplemente no les interesaba. Eso era extraño, porque incluso Lorgar, que era básicamente un inútil, había atraído su atención. Quizás me están vigilando sin que lo sepa, pensó. Magnus el Rojo fue manipulado por Seemch hasta el final, y nunca se dio cuenta. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Si era así, y él no podía verlo, preocuparse no serviría de nada. Aún así, a Sion no le gustaba perder, y si ese fuera el caso, ya estaba pensando en una contramedida. Si no iba a ganar, se aseguraría de dejar solo cenizas a su paso. Ya verían qué sabor tendría para ellos una miserable victoria en un mundo calcinado. Y Sion estuvo revisando información hasta una hora antes del amanecer, cuando regresó a su casa para pasar un día más como esclavo de carga. Y durante 2 meses, Sion espió el Palacio Imperial hasta conocer todos sus secretos, rumores y a cada uno de sus habitantes. Finalmente, los preparativos de su plan perfecto sin fisuras estaban listos. Y el príncipe Alexander observó cómo su hermana partía. Era una pelirroja deslumbrante que tenía cegada a media corte imperial. Aunque era la segunda princesa, y por tanto menor que él, se había convertido en la heredera al trono. Alexander era, en teoría, el primer heredero pero hacía más de un año que eso no era más que un título decorativo. Todos sabían que su hermana sería la próxima emperatriz. Alexander apretó el puño con furia, golpeando la mesa. El dolor del impacto se mezclaba con su rabia. Se dejó caer en el sillón y maldijo a su hermana hasta la 4ª generación. Pero en el fondo, sus ojos rebosaban impotencia. Sabía que no tenía ninguna oportunidad. Ella era una poderosa psíquica, y su padre siempre había querido un psíquico en la familia. Eso la convertía en la favorita, mientras que él quedaría relegado a servir como escolta en el ejército y o sería exiliado a algún campo olvidado. De pronto, Alexander se sobresaltó. Alguien salía de detrás de una cortina, junto a un estante de libros. Era Sion. Mi príncipe, no se altere. Soy del Ministerio de la Noche, dijo Sion con voz neutra. Alexander frunció el ceño, tenso. Solo el rey puede enviarnos. No tenemos ningún contacto con su hermana, continuó Sion. Vestía ropa negra ceñida al cuerpo y una máscara oscura que cubría completamente su rostro, incluso sus ojos. Alexander se relajó un poco. Confiaba en que su padre no lo mandaría matar. ¿Tienes algún mensaje de mi padre o una tarea para mí?, preguntó con tono neutral. He venido a negociar con usted por la corona, dijo Sion, y Alexander se tensó de inmediato. Si esto es una prueba de mi padre, y Sion sacó un pequeño frasco con agua y se lo mostró. Si bebes esto, te convertirás en un psíquico poderoso. Más fuerte que tu hermana, declaró. Luego alzó una mano, interrumpiendo cualquier objeción. No hace falta que hablemos más por ahora. Este compuesto funciona en dosis. Mañana por la noche regresaré. Cuando Su Alteza se sienta preparado para hablar y lo haremos. Sion le ofreció el frasco. El príncipe lo tomó con desgana y lo pasó por un detector de venenos que tenía sobre la mesa. El artefacto no detectó nada, solo era agua. Alexander bajó la mirada hacia la botella, y cuando volvió a alzarla, Sion ya no estaba. La única prueba de que alguien había estado allí era la botella vacía. Sion no se había marchado. Solo había vuelto a su escondite y dueñó al príncipe para comenzar a trabajar en él. El príncipe medía 1,90 metros, tenía un cuerpo atlético, cabello castaño y ojos marrones. Pero al amanecer, medía 2 metros exactos, su cabello era dorado y sus ojos, azules.
Lo más importante era que su fuerza se había duplicado, y ahora poseía poderes psíquicos de telequinesis, como su hermana. Aunque ésta seguía siendo más poderosa, la diferencia ya no era tan amplia. Y Sion volvió la noche siguiente, justo cuando el príncipe caminaba de un lado a otro en su despacho. Acababa de despedir a un ministro que, al percibir el despertar de sus poderes, fue el primero en olfatear oportunidades y en lamerle las suelas. En uno de sus giros, el príncipe se topó con Sion, que apareció frente a él con otro frasco de agua en la mano, ofreciéndoselo de forma calmada. ¿Tiene esto algún efecto secundario? ¿Por qué me lo dan a mí y no a mi padre? ¿Qué quieren?, preguntó el príncipe, sin tomar el frasco. Era evidente que había llegado el momento de negociar. Consumirá tu vida. Envejecerás un tercio más rápido que los demás. A lo sumo vivirás 70 años, pero siempre con buena salud y gran poder. Si tu padre lo tomara, moriría. Es demasiado viejo para resistir los cambios, respondió Sion con tranquilidad. ¿Y por qué ustedes no lo toman? Porque ninguno de nosotros puede llevar una corona al hacerlo. Y solo hay una dosis, explicó Sion. Alexander lo pensó un momento, y le pareció razonable. ¿Qué quieren de mí cuando me convierta en rey? Dinero y poder. Tu padre nos usa como asesinos, y no nos quejamos de ello. Pero creemos que no nos paga lo suficiente. Queremos participar en el comercio, al menos una nave propia, y un título noble para un representante nuestro, dijo Sion, sin rodeos. Eso ciertamente es mucho, comentó Alexander. La realeza no concedía títulos nobles a la ligera, y la familia real tenía pocas naves. Todas eran reliquias que no podían producirse, solo mantenerse. A cambio, Su Alteza se convertirá en rey, remató Sion. Alexander lo pensó durante un buen rato. Me meteré en muchos problemas si les doy una nave. Los ministros se me echarán encima. Tu hermana ya ha intentado contactarnos. No quiere que, cuando sea coronada, existan nobles con recursos que puedan acudir a nosotros. Quiere cortar cualquier alianza previa. Pero recuerda, tú eres el heredero por derecho de nacimiento, dijo Sion. El príncipe palideció. Hecho, dijo finalmente, y bebió el contenido del frasco. Sion se marchó mientras él lo hacía. Y al día siguiente, el príncipe medía 2,10 metros, la misma altura de Sion, y su cuerpo era igual de musculoso. Más aún. Ahora compartían la misma apariencia, aunque no las mismas facciones. El príncipe no lo sintió llegar esa vez, y cuando Sion se acercó a su sillón, cayó dormido. Sion se quitó la máscara por detrás, revelando la copia perfecta del rostro del príncipe. No lo había reemplazado antes porque medía 20 centímetros menos que él, y suplantarlo habría sido difícil sin esa diferencia resuelta. Sion podía manipular su cuerpo y adoptar cualquier apariencia, pero no era solo un cambio facial. Sostener la forma del príncipe era incómodo, como llevar ropa demasiado ajustada. Además, él seguiría creciendo a un ritmo acelerado, por lo que necesitaba una excusa plausible. Tomó al príncipe, lo despojó de su ropa y le colocó su propio atuendo de esclavo. Luego lo llevó de regreso a la casa donde trabajaba, y lo dejó en su cama. Al despertar, no recordaría quién era. Tal vez armaría un escándalo, pero el collar de esclavo lo mantendría bajo control. Sion volvió al palacio y, sentado en el sillón del despacho, pasó la mano por la computadora del escritorio. A pesar de que su biometría había cambiado radicalmente, el sistema lo identificó como el príncipe real. Sion sonrió y comenzó a revisar los archivos. El príncipe tenía una flota entera bajo su mando. Solo eran 3 naves, pero en un planeta donde existían 6 en total, eso era la mitad del poder militar. La otra mitad estaba en manos del rey. Había también 4 naves independientes pertenecientes a las principales familias nobles, pero estas dependían de la familia imperial para conseguir piezas de repuesto. Solo ellos tenían acceso a ese tipo de tecnología. Estas naves no eran las colosales del imperio, que alcanzaban hasta 30 kilómetros. Eran pequeños cruceros de 1 kilómetro de largo, sin cascos reforzados para embestidas y una pelirroja deslumbrante entró sin pedir permiso. Llevaba un vestido igual de llamativo que ella misma, y se acercó al escritorio con paso firme. Medía 1,70 metros, tenía el cabello rizado color fuego, y aunque vestía un atuendo de mangas largas, cuello alto y faldas amplias, lograba verse provocativa y sensual. Sion se levantó, rodeó su escritorio y la tomó por la cintura, besándola durante un minuto entero.
Ella se soltó al fin, y lo miró con una mezcla de asombro, susto, y luego fingida furia. Pero Sion podía sentirlo. Su corazón latía como loco, sus emociones estaban desbordadas, y los signos de su excitación eran evidentes. «Hermano, ¿qué haces?», chilló, escandalizada. Sion solo dirigió una mirada significativa hacia sus pechos, que ella también miró y entonces se dio cuenta. La vergüenza la invadió. Sion suspiró para sus adentros. Esa mujer venía todas las noches a menear el trasero y a presumir delante de su hermano. El príncipe pensaba que ella solo quería restregarle sus logros en la cara, pero en realidad se estaba exhibiendo. Era una depravada, y Sion lo sabía bien. Había visto lo que hacía después de salir de la oficina de su hermano. Por supuesto, él iba a aprovecharlo. Ella sería su mayor aliada en ese lugar. Y ya que no era fea, él estaba dispuesto a sacrificarse. Ella se sonrojó y trató de huir, pero Sion la detuvo con firmeza, la cargó y la llevó al sillón. Allí tendrían una conversación sincera y por supuesto, depravada. La mujer pedía que la dejara ir y amenazaba con llamar a la guardia, pero le manoseaba el pecho, y su voz apenas era un susurro. Y al día siguiente, la depravada estaba feliz como una lombriz, y Sion se preguntaba si acaso era adoradora de Slaanesh. Y convertido ya en el príncipe heredero con un poder psíquico sin igual, y contando con el apoyo de su única posible competidora, Sion no encontró obstáculos en su camino. Todos los nobles besaban sus pies. Y tras un año de estudio intensivo de las naves espaciales, y con acceso pleno a la PC, se presentó ante el rey y pidió hablar en privado. El rey se encontraba en una reunión con sus ministros, pero aceptó y los despachó. Era un hombre de 40 años, de cabello negro y ojos castaños, con rasgos similares a los del príncipe. Lo contemplaba con un semblante serio. No le gustaba que su hijo fuera tan popular entre los nobles. Él todavía podía reinar por décadas, y ahora que también tenía el respaldo de su hermana, la situación se volvía inquietante. Sion, que ahora medía 2,5 metros, abandonó la apariencia del príncipe y adoptó otra forma. Aún rubia, pero con facciones distintas. El rey se tensó, y disimuladamente activó la alarma con un gesto de su mano. Todas las alarmas y máquinas de esta fortaleza están bajo mi control, dijo Sion con calma. Incluso la PC me pertenece ahora. Avanzó hacia el sillón del rey. Este se levantó, pero no por voluntad propia. Era Sion quien controlaba su cuerpo, que era mitad humano, mitad máquina. Y ambas partes obedecían su poder. ¿Dónde está mi hijo?, gruñó el rey. Ocupando mi lugar como esclavo, desde hace un año, cuando lo reemplacé, respondió Sion. El hombre apretó los puños e intentó atacarlo. Sion sonrió. Ese hombre sería capaz de matar a su hijo si éste se rebelaba pero aún así, sentía dolor por su destino. Este mundo aún no estaba tan corrompido como los del milenio 40, pero tampoco era un paraíso. El rey y sus lacayos esclavizaban a todo un planeta y se erguían como dioses ante ellos. Tranquilízate. Es un esclavo valioso, y solo le dan algunos azotes al día, dijo Sion, obligándolo a sentarse frente a él. No pensaba detenerse por cuestiones morales, mucho menos con tipos como ellos, que lo habían encadenado apenas pisó el planeta. ¿Qué quieres de mí?, preguntó el rey, tenso. Estoy intentando evitar matarte a ti y a tu hija. Le he tomado cierto cariño, y preferiría no tener que matarla solo para evitar explicarle por qué tuve que matar a su padre. Eso solo causaría problemas. Y yo he hecho todo esto para evitar problemas. Para conquistar este mundo de forma pacífica, explicó Sion. ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué planeta sirves? ¿Quién es tu familia?, gruñó el rey. No sirvo a ningún planeta. No tengo familia. Soy una herramienta creada para conquistar la galaxia. Y quizás, después de cumplir mi propósito, sea eliminado. No veo cómo mi existencia podría ser tolerada luego de eso, dijo Sion. El rey se estremeció. ¿Qué quieres de mí?, repitió, sabiendo que después de lo que acababa de escuchar, no le permitirían marcharse. Tranquilo. Mi creador no llegará a este lugar hasta dentro de un siglo. Para entonces, probablemente ya estés muerto. Así que mis palabras irán contigo a la tumba. Y si llega antes, tengo métodos no letales para que no se entere esta conversación. Lo que quiero que entiendas es que, en este momento, yo tengo todo el poder en este planeta. Oponer resistencia solo traerá dolor y sufrimiento. En cambio, apoyarme te traerá beneficios, ofreció Sion. ¿Qué beneficios?,
preguntó el rey, aferrándose a cualquier esperanza, sin moverse de su asiento, aunque Sion ya lo había liberado. Conquistaré los planetas de los alrededores y gobernaré sobre todos ellos, por lo que necesitaré gobernadores en cada lugar. Tu hija será la gobernadora de este planeta, y con mi apoyo, tu familia gobernará mientras yo esté en el poder, explicó Sion, haciendo una mueca. El rey saltó hacia la puerta, y un hombre irrumpió por la ventana. Pero al caer, ya estaba muerto, y el rey apenas logró moverse unos centímetros. Sion se levantó y tocó el cadáver para estudiarlo a fondo. Era un telépata, y Sion pensó que, para haber ocultado su presencia hasta estar prácticamente encima de él, y comunicarse con el rey sin que lo notara, debía tener habilidades extraordinarias. Pero se equivocaba. Era solo un psíquico común. Intrigado, Sion reactivó sus órganos para reanimarlo y devolverlo a la vida, quería estudiarlo más adelante con calma. Luego se volvió hacia el rey, que lo miraba con furia, a pesar de que ya no tenía control sobre sí mismo. Ahora me has obligado a usarte como una marioneta, dijo Sion, y el rey simplemente perdió el conocimiento. Y al terminar la reunión, el rey junto a Sion y al psíquico que lo había atacado salieron de la oficina hacia la sala del trono. Allí convocaron a los ministros, quienes quedaron atónitos al escuchar que el rey abdicaba y entregaba el trono a su hijo. Delante de todos, le transfirió los códigos y el control del ABC. La princesa Elizabeth fue la primera en aplaudir, y Sion fue coronado, manteniendo su nombre para la ceremonia. El rey no dijo nada. Ni siquiera sabía lo que ocurría, pues seguía inconsciente. Era una simple marioneta en manos de Sion. Como no quiso colaborar, Sion se vio obligado a someter a todos los psíquicos que le servían, antes de tomar el trono, para que ninguno pudiera acusarlo de haberlo convertido en un títere. En el gobierno, Sion no hizo grandes cambios al principio. Sin embargo, los nobles ya sabían que había dado un golpe de estado y planeaba algo contra ellos. Pero con el rey prisionero en palacio y la flota bajo su mando, poco podían hacer. Y Sion no mató al rey. Simplemente lo puso en éxtasis, encerrado en su habitación. Durante el siguiente mes, se dedicó a estudiar al telépata y a entender cómo, con habilidades tan inferiores, había logrado engañarlo. Utilizó al hombre como una marioneta, obligándolo a emplear su poder una y otra vez. Al final, comprendió que todo se reducía a control, práctica y experiencia. Aunque Sion era un primarca, con un poder asombroso y capaz de ejercerlo con la sola voluntad, eso no lo convertía automáticamente en mejor psíquico que aquellos que habían estudiado y perfeccionado sus habilidades durante años. Sion aprendió todo lo que el telépata sabía, multiplicando por 100 la eficiencia de sus propias habilidades. Luego, llevó al psíquico a unas instalaciones subterráneas, donde ya había comenzado a construir un laboratorio. Tenía en mente crear marines espaciales, y necesitaba estudiar a fondo el proceso de lavado de cerebro. Probar con un telépata, el tipo de psíquico con mayor control mental, sería un buen reto. «¿Y tú no eres Alexander?», dijo Elizabeth, cuando Sion la llevó a su laboratorio y ella observó a los psíquicos que no quisieron someterse, ahora atrapados en tanques de aislamiento, mientras Sion manipulaba sus mentes para desarrollar su propio proceso de reprogramación. La familia real tenía su propio método de lavado de cerebro, pero Sion pretendía crear ultramarines. Un método simple no funcionaría con ellos, y él no quería esclavos sin cerebro. Sion sonrió, alzando una ceja. «¿Qué has hecho con mi padre?», preguntó Elizabeth. «Dormirá hasta que tome el control de todo. Aunque también podría intentar borrar su memoria o implantarle un bloqueo psíquico», respondió Sion. «Déjalo dormir», dijo Elizabeth, y se lanzó sobre él. «¿Y bien, qué es todo esto?», preguntó, sin prestar más atención a la identidad de Sion. No preguntó por su hermano, pues ya estaba preparada para matarlo, a pesar de que solía coquetear con él, lo que hacía todo aún más turbio. «Pretendo crear superhumanos parecidos a mí, usando mi propio material genético, por lo que serán mis hijos. En este laboratorio estudio a los psíquicos porque necesito que sean la base a ese desarrollo. Quiero que mis hijos me sean leales, pero no deseo simples marionetas de mi voluntad ni autómatas que obedezcan sin cuestionar. Existen cosas más allá de la realidad que podrían usar eso en mi contra. Por eso, necesito que, además de ser leales, tomen decisiones propias, sin verse arrastrados por emociones humanas descontroladas que los lleven a la perdición. En resumen, quiero darles una base sólida de razón y atenuar sus emociones, algo que me está llevando su tiempo», explicó Sion. «¿Quiere decir eso que serán aún más fríos que tú?», preguntó Elizabeth.
Créeme, en el futuro, esta galaxia me lo agradecerá, respondió Sion. ¿Y yo qué obtengo de todo esto? ¿O solo me llamaste para presumir tus creaciones? Preguntó Elizabeth, acariciándole el rostro. Sion la condujo hacia una consola. Como ya te dije antes, necesito psíquicos como plantilla para mis hijos, por lo que he desarrollado un método para convertir humanos en psíquicos, dándoles un fragmento artificial de mi propia alma. Los sometidos a este tratamiento pueden alcanzar un poder enorme sin necesidad de mejoras biológicas adicionales y afecto. Dijo Elizabeth con entusiasmo, pero Sion negó con la cabeza. No es tan simple. También pretendía ofrecerte sellar tus habilidades psíquicas, dijo, y Elizabeth frunció el ceño. ¿Cuál es el peligro? Preguntó. Sion se alejó de ella y luego le tendió la mano. Es mejor que te lo muestre. No te preocupes, no revelaremos nuestra presencia. Solo observaremos desde lejos, dijo Sion. Elizabeth, que no era especialmente valiente, pero tampoco una cobarde, aceptó y le dio la mano. Una poderosa ola de energía psíquica controlada envió sus almas a la disformidad. Ahora Sion y Elizabeth estaban en un desierto de arenas rojas, tan rojas que parecían mezcladas con sangre. El olor no dejaba lugar a dudas. ¿Somos almas? Preguntó Elizabeth, incrédula. Sion asintió. El alma y el cuerpo de un psíquico son muy fáciles de separar. Si fueras una persona normal y yo separara tu alma de tu cuerpo, simplemente morirías. Por eso, cuando un demonio de la disformidad busca una forma de ingresar a nuestro mundo, siempre busca a un psíquico. Puede convertirlo en un portal abierto hacia la realidad física, explicó Sion. Elizabeth parpadeó y luego lo miró, aturdida. ¿Dede y demonio? Preguntó, estremeciéndose al recordar mitos y fantasías grabadas en la memoria colectiva de la humanidad, como una advertencia ancestral. Sion asintió, y procedió a mostrarle qué era lo que potenciaba su poder, y los horrores que acechaban en la disformidad. Comparados con estos, los mitos sobre el infierno o las fuerzas del mal no eran más que cuentos de hadas. Y después de la demostración de Sion, Elizabeth no usó su poder psíquico durante un mes, temerosa de que su alma fuera capturada por un demonio. Pero, al calmarse, descubrió que su ambición era más fuerte que su miedo. Le pidió a Sion que la entrenara y realizara las mejoras necesarias para resistir a los demonios de la disformidad. Así comenzó oficialmente el primer entrenamiento psíquico. Sion reunió a todos los psíquicos al servicio de la Casa Real y de las familias nobles, declarando el proceso un asunto de seguridad planetaria. Impuso la pena de muerte a aquellos que no se reportaran ni se unieran al entrenamiento. Como tanto la princesa como el príncipe estaban al frente del programa, y al oír los peligros que podía correr el planeta si no se entrenaba a los psíquicos, nadie se opuso abiertamente. Pero Sion sabía que entrenarlos no sería suficiente para mantener el orden. Los dioses del caos eran entidades terribles y sabían cómo ganarse el corazón de sus seguidores. No solo los oprimidos eran vulnerables. Quienes causaban los mayores desastres al servicio de estos dioses eran personas en altos cargos, con poder, tentadas por promesas de inmortalidad y aún más poder. Informar a los psíquicos de los peligros de la disformidad también significaba informarles de lo que podían obtener al tratar con los dioses del caos. Y aunque Sion advertía que en el 99% de los casos solo terminarían como alimento de demonios, había quienes, desesperados, creían que ese 1% era su camino a la eternidad, y venderían a cualquiera por esa oportunidad. Por eso, el emperador de la humanidad eligió la ignorancia como método para lidiar con la ambición. Pero Sion no haría lo mismo. Él eligió el castigo. Estaba probado que el castigo no siempre funcionaba. Por ejemplo, asesinar estaba prohibido y duramente penado, y muchos lo consideraban el crimen más atroz. Aún así, seguía ocurriendo, por beneficio o locura. Sin embargo, el camino del castigo nunca llevó a una civilización al desastre total, como si lo había hecho la ignorancia, en el 100% de los casos en que se aplicó para resolver un problema. Por eso, imponer castigos severos no era la solución definitiva, pero era lo mejor que Sion podía hacer. Tal vez un primarca como Guilliman habría logrado algo mejor, pero Sion no era Guilliman. Sus talentos no estaban en la administración. Según su propia percepción, Sion fue creado para la infiltración y la eficiencia. No era un gran guerrero, ni un gran administrador, político o creador. Por eso, no perdería tiempo intentando serlo. Haría lo mejor que podía hacer y, para suplir el resto, ya tenía un plan: crear a sus propios hijos, marines espaciales. Nota del autor.
Aclaración. El transmigrador de este fic, no es el Xion de la saga Xion.